No son simples cápsulas, no son latas metálicas lanzadas al vacío, ni contenedores presurizados flotando entre estrellas. Son naves, en el sentido más profundo y primitivo de la palabra, embarcaciones que atraviesan un océano oscuro, silencioso y mortal. Cada una de ellas es un pequeño mundo autónomo, un refugio frágil que se atreve a desafiar la inmensidad del espacio. Dentro, 4 o 6 seres humanos respiran, piensan, sienten y confían su vida a un puñado de sistemas que deben funcionar con una precisión absoluta. Desde fuera parecen diminutas, casi insignificantes frente al tamaño del cohete que las impulsa. Pero cuando el rugido del lanzamiento se apaga y el vehículo portador desaparece, ellas son lo único que queda entre la tripulación y el vacío. Son hogar, escudo, vehículo y esperanza. Son el puente entre la Tierra y lo desconocido. Cada cápsula es una paradoja, robusta y delicada, simple en apariencia, pero compleja hasta el extremo, diseñada para soportar fuerzas que aplastarían cualquier otra estructura creada por el ser humano. Y sin embargo, su misión no es solo sobrevivir, sino traer de vuelta a quienes se atrevieron a dejar el planeta. Por eso, cuando hablamos de Orión, de la Dragon, Soyuz o la Starliner, o de cualquier nave que lleve personas más allá de la atmósfera, no hablamos de máquinas. Hablamos de vehículos de frontera, herederos de los barcos que cruzaron océanos desconocidos y de las primeras aeronaves que se atrevieron a tocar el cielo. Hablamos de cápsulas que no solo viajan, abren caminos. La cápsula Orión nació en un momento extraño de la exploración espacial estadounidense, un periodo en el que la NASA intentaba redefinirse tras el fin del transbordador espacial y la cancelación del programa Constellation. No surgió como una idea nueva y limpia, sino como un proyecto rescatado de las cenizas de otro. Cuando Constellation fue cancelado en 2010, el Congreso no quiso dejar morir todo lo que se había invertido en la nave tripulada que debía reemplazar al transbordador, así que ordenó a la NASA continuar con su desarrollo bajo un nuevo paraguas, el futuro programa Artemis. Eso significaba que Orión arrastraría consigo decisiones de diseño tomadas años antes, pensadas para un cohete distinto, para una arquitectura distinta y para un contexto político distinto. Era como intentar construir una casa moderna sobre los cimientos de una estructura antigua. Posible sí, pero lleno de compromisos. Ese origen híbrido marcó su destino. La cápsula debía ser la nave más segura jamás construida, capaz de llevar astronautas más lejos que cualquier vehículo desde la era Apolo. Pero también debía cumplir con requisitos heredados, contratos ya firmados y tecnologías que no siempre encajaban con las necesidades del siglo XXI. Lockheed Martin, contratista principal, continuó con un diseño que ya tenía años de desarrollo, mientras que la NASA debía integrar un módulo de servicio europeo fabricado por Airbus, fruto de un acuerdo internacional que añadía complejidad técnica y logística. Cada una de estas piezas tenía su propia historia, su propio calendario y sus propios problemas. Con el paso del tiempo, los costes comenzaron a crecer. Lo que inicialmente parecía un proyecto ambicioso pero manejable se convirtió en una espiral de sobrecostes que preocupó incluso a los organismos internos de supervisión de la NASA. El inspector general publicó varios informes señalando que el presupuesto de Orión se había disparado muy por encima de lo previsto, en parte por la complejidad técnica, pero también por el modelo de contratación utilizado, contratos Cost Plus, donde los contratistas reciben el reembolso de todos sus gastos más un margen de beneficio. En otras palabras, si algo se retrasaba o costaba más, la empresa no perdía dinero, lo ganaba. Este sistema, heredado de la era del transbordador, funcionaba bien cuando el objetivo era mantener una infraestructura nacional estable, pero resultaba ineficiente para un proyecto que necesitaba rapidez, innovación y flexibilidad. Mientras los costes crecían, también lo hacían los retrasos. Orión debía estar lista para volar con astronautas mucho antes, pero una cadena de problemas técnicos fue empujando la fecha hacia adelante. El módulo de servicio europeo
tardó más de lo previsto en integrarse. Los sistemas de soporte vital necesitaban revisiones adicionales. El software requería más pruebas. Y, sobre todo, el escudo térmico. La pieza que debía proteger a la tripulación durante la reentrada más rápida desde Apolo se convirtió en el centro de la polémica. Tras el vuelo de Artemis 1 en 2022, los ingenieros descubrieron que el escudo térmico se había comportado de manera inesperada. Fragmentos se desprendieron durante la reentrada, algo que no estaba previsto en los modelos. Aunque la nave regresó sin comprometer su integridad estructural, el hallazgo encendió todas las alarmas. Si eso ocurría con astronautas a bordo, el riesgo sería inaceptable. Y es que, durante la reentrada de Artemis 1, el escudo térmico de Orión se comportó de una manera que nadie en la NASA esperaba. El material ablativo AVCOAT, diseñado para quemarse de forma controlada y desprenderse en capas finas y uniformes, comenzó a desprender fragmentos de manera irregular, como si pequeñas porciones carbonizadas hubieran sido arrancadas por la violencia del plasma que rodeaba la cápsula. No fue un fallo catastrófico, pero sí un comportamiento anómalo que no aparecía en ninguna simulación, en ninguna prueba previa y en ningún modelo teórico. Los ingenieros observaron que más de un centenar de pequeños trozos se desprendieron durante la fase más crítica de la reentrada, justo cuando la cápsula atravesaba la atmósfera a unos 11 kilómetros por segundo, generando temperaturas que superaban los 2000 grados. La estructura interna no estuvo en peligro, pero el hecho de que el escudo térmico se erosionara de forma distinta a la prevista encendió todas las alarmas. El problema no era que el escudo hubiera fallado, sino que había funcionado de una manera que nadie entendía. Y en una nave tripulada, lo desconocido es inaceptable. La NASA inició una investigación exhaustiva para determinar por qué el AVCOAT se desprendió en fragmentos más grandes y de forma más violenta de lo esperado. Se analizaron muestras, se recrearon condiciones de reentrada en cámaras térmicas, se revisaron los procesos de fabricación y se compararon los datos con los del Apolo, cuyo escudo térmico también era ablativo, pero no mostró este patrón de desprendimiento. Aún así, meses después, la agencia reconoció que no había identificado una causa única y definitiva. Había hipótesis, factores contribuyentes, posibles explicaciones parciales, pero no una respuesta clara. Y sin una respuesta clara, Artemis II no podía volar. El escudo térmico es el único sistema que protege a los astronautas durante la reentrada. No tiene redundancia. No hay un segundo escudo esperando detrás. Si algo sale mal, no hay margen de corrección. Por eso, la NASA decidió retrasar Artemis II. Necesitaba tiempo para rediseñar partes del escudo, ajustar el patrón de aplicación del AVCOAT, revisar la trayectoria de reentrada para reducir tensiones térmicas y someter el nuevo diseño a pruebas más agresivas. El problema del escudo térmico se convirtió así en el principal cuello de botella del programa, un recordatorio de que incluso una misión no tripulada puede revelar vulnerabilidades que solo se manifiestan en condiciones reales. Artemis 1 fue un éxito, sí, pero también una advertencia. El espacio profundo no perdona y cada detalle importa. La NASA reconoció el problema, pero lo hizo con una cautela que muchos interpretaron como opacidad. Durante meses, la agencia evitó dar detalles concretos sobre la magnitud del fallo, lo que alimentó rumores de tensiones internas y de que los problemas eran más graves de lo que se admitía públicamente. Algunos medios especializados señalaron que la NASA estaba siendo inusualmente hermética, especialmente en un programa que se financia con dinero público y que depende del apoyo del Congreso. La presión aumentó cuando se supo que Artemis II no podría volar hasta que el escudo térmico fuera rediseñado, probado y validado, un proceso que inevitablemente retrasaría la misión. Todo esto se sumaba a un contexto en el que la comparación con empresas privadas era inevitable. Mientras Orión acumulaba retrasos y sobrecostes, compañías como SpaceX avanzaban con rapidez en el desarrollo de naves reutilizables. Aunque Orión y Starship no compiten directamente, una
es una cápsula gubernamental diseñada para máxima seguridad. La otra, un sistema enorme y completamente reutilizable con ambiciones interplanetarias. La opinión pública y parte del Congreso comenzaron a preguntarse si el modelo tradicional de contratación seguía siendo sostenible. ¿Era razonable invertir miles de millones en una nave que solo volaría unas pocas veces en años? ¿Podía la NASA permitirse mantener un sistema tan costoso cuando la competencia privada ofrecía alternativas más baratas y rápidas? Sin embargo, sería injusto reducir la historia de Orión a sus problemas. La cápsula demostró en Artemis 1 que puede viajar a la Luna y volver con una precisión extraordinaria. Su sistema de navegación funcionó de forma impecable. El módulo de servicio europeo superó las expectativas. La estructura resistió sin comprometer la seguridad. Y, sobre todo, Orión está diseñada para misiones que ninguna otra nave actual, a fecha de hoy, y hasta que Starship demuestre lo contrario, puede realizar viajes largos, exposición prolongada a radiación, reentradas a velocidades extremas. Es una nave robusta, redundante, construida con elevados estándares de seguridad. El debate, por tanto, no es si la Orión funciona. Funciona. El debate es si el coste y el ritmo de su desarrollo son compatibles con el futuro que la NASA quiere construir. Algunos creen que sí, que la seguridad y la fiabilidad justifican cada dólar invertido. Otros creen que no, que el modelo es insostenible y que la agencia deberá replantearse su estrategia a largo plazo. Lo cierto es que Orión, con todas sus virtudes y defectos, es un símbolo de una transición. Una pequeña nave nacida en un mundo antiguo que intenta encontrar su lugar en uno nuevo entre naves más grandes y capaces. A pocas semanas del debut de la cápsula Orión, con 4 astronautas a bordo para circunvalar la Luna, los ojos de todo el mundo estarán puestos en esa pequeña plateada nave que volverá, décadas después, a llevar a la especie humana más allá de la órbita terrestre.